Tengo en la línea a el presidente del PRD en Campeche, don José Segovia, y pues estamos viendo ya, José, los últimos temas del protocolo electoral que tienen ustedes que cubrir como partidos políticos para empezar campaña, que empieza el 25, 28 de marzo, más o menos, tengo entendido. Sí, es correcto, Paco. Sí, efectivamente, ya apenas el viernes pasado, como muchos campechanos sabemos. Van a poder cubrir todas las casillas y todo el rollo, y se quejan de un supuesto fraude antes de la elección, pero yo creo que hoy la estructura del gobierno federal es la que puede cometerlo a través Sí, de los programas. programas sociales, ¿no? Claro, digo, ya tenemos rato pegándole a Andrés Manuel por todo lo que dice en sus mañaneras y lo que declara públicamente, pero nadie está pensando en este momento en una elección de Estado, al menos de los que estamos en Campeche. Ha quedado claro que quien está tratando de manejar la figura de Morena, quien está tratando de sembrar los programas sociales, ya estando en un proceso electoral, es el gobierno federal. Y las condiciones que estamos viendo en Campeche están creando las condiciones propias para hacer una elección de Estado, pero una elección de Estado manejada por el gobierno federal, Andrés Manuel Morena. Lo hemos señalado varias veces, Paco, pero mira, yo creo que como ciudadanos y como partidos políticos de oposición a este gobierno de Andrés Manuel, estamos velando por el interés de los ciudadanos, estamos tratando de llevar un proceso electoral tranquilo, viable, con propuestas y atentos a los ciudadanos, que ellos mismos son los que están señalando el mal manejo que le dan a la información y a los programas sociales en el Estado. Recordemos que apenas, Paco, aquí en Campeche, se están vacunando a docentes, a gente de hospitales, y por ejemplo, para ponerte un dato, para ejemplificarlo, me comentaban que cuando tú llegas a que te apliquen la vacuna, hay gente alrededor, al interior de donde están sentados los docentes, que se están vacunando, les están hablando de los diferentes programas sociales. Así es. Digo, eso ¿qué te da a entender? Pues que quieren meter en la mente de los ciudadanos que las vacunas, por ejemplo, es algo que el gobierno federal te está dando como una concesión graciosa cuando es parte de su responsabilidad, ¿no? Y eso es lo que estamos nosotros manejando. Pero yo creo que no hay que salirnos de ese tema, Paco. Me parece que los problemas de este país caen por su propio peso. Estamos en un proceso electoral muy importante para nosotros los campechanos y estamos trabajando para llevarlo en paz y tranquilidad como nos caracteriza a los campechanos. Pero no por eso podemos dejar de señalar y dejar de ver las situaciones que están pasando en el Estado. No sé si tú estés enterado, hace apenas el mismo que estaba en el Infonavit de Sama declaró que estaba, por ejemplo, lo estaba tratando de la gente de la de Sansores a tratar de manipular para mandar a su gente del Infonavit a apostarle a la campaña de Laida. Pero bueno, son temas que según se habían perdido ya por el gobierno federal, pero que están muy frescas en este proceso. Sí, Y terrible. tenemos que trabajar con ello, Paco. Tenemos que demostrar que las cosas no son así, que tenemos que avanzar. Oye, Pepe, fíjate que hoy en la mañana, en otro programa en el que participo, recibimos unas llamadas de algunos vecinos ahí de diferentes partes de Campeche y nos dicen que están viendo una marabunta de siervos de la nación. Están viendo que hay en cada cuadra entre 12 y 15 personas. La persona que nos habló, él contó 15 chalequitos estos, guindas, y otra gente se queja de que en su cuadra hay como 10, 12 personas más. O sea, el activismo de estos siervos de la nación, que son empleados de gobierno, tiene que ver mucho con el tema electoral. Claro, exactamente. Y es lo que te estoy comentando. El problema es que cuando uno quiere hacer un trabajo de altura, un trabajo de propuestas, un trabajo para los campechanos, pasan estas situaciones. Yo platicaba ayer con una conocida de Morena, que es una amiga de muchos años, y ella decía, por ejemplo, que eso se daba antes. Yo le contesté, bueno, se daba antes, según usted, pero se sigue dando ahora. Nada más que ya cambió de siglas, ya cambió de partido, ya cambió de personaje. Pero eso es lo que hay que hacer. La Alianza Va por Campeche ha reconocido públicamente los errores que se han cometido en el pasado y tenemos que cambiar las cosas para mejorar nuestro presente y en el futuro. Pero no podemos utilizar las palabras de la gente de Morena diciendo que como se ha hecho antes, también se está haciendo ahora, pues, tratando de una vez más de justificar las acciones que se están haciendo. Es claro, Paco, que estando inmersos en el mismo proceso, hay gente que se está aprovechando y no se puede ocultar el sol con un dedo. Las cosas así están. Andrés Manuel está mintiéndose con sus programas federales
en Campeche lo está haciendo. Recuerda también, Paco, y la gente de tu auditorio, los primeros que ingresan a los siervos de la nación, que yo les llamo los cuervos de la nación, los primeros que ingresan son dirigentes de Morena, son incluso ex representantes populares, es decir, diputados y regidores, quienes habían sido diputados y regidores, quienes son las primeras personas que entran al cuerpo de trabajadores, de siervos de la nación. Y desde ahí estábamos esperando ya, y lo anunciábamos desde su momento, que ya venía una elección de Estado. Pero en Campeche somos muy inteligentes, Paco. En Campeche los ciudadanos ya no nos engañamos tan fácil, y estamos seguros que esto no va a ser no va a ser un fiel de la balanza. Al contrario, yo creo que vamos a tener un triunfo muy amplio en el gobierno, al gobierno del Estado en este proceso electoral. Pero sí, lamento que sigamos con esas prácticas políticas, y lo lamento con toda honestidad, porque soy mexicano, soy campechano, y cuando llega un gobierno federal, lo que más quiere, Paco, es que ese gobierno trabaje y dé resultados, porque ahí está el resultado para las familias, para mi propia familia, porque uno se tiene que olvidar que cuando llega al poder va a llegar con las siglas de un partido político, porque se dedica para gobernar para todos y para todas. Así pero ahora lo que estamos viendo que eso fue una falacia, Andrés Manuel, es un doble discurso, y nosotros tenemos que combatir eso, Paco. Fíjate que en Campeche hay 189,000 beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal. Uh-huh. No sé cuántos de ellos sean adultos y cuántos de ellos no sean adultos, pero ese ejército de votantes, vamos a considerar que todo el que reciba al menos una pensión de López Obrador, por gratitud vaya a votar por Morena. Uh-huh. Ni un gobernador en Campeche ha sacado 190,000 votos, Ninguno. Claro. Entonces, ahí sí vemos que hay una cargada un poco más, se quejaban de que había el tema de solidaridad cuando daban los apoyos por lo que era la Sedesol y todo ese rollo, se quejaban de todo ese rollo, pero por lo menos había un padrón que podías cotejar. Hoy ese padrón, yo creo que lo tienen los siervos de la nación, pero no son públicos ni son auditables. Están reservados, o sea, los tienen controlados totalmente. O sea, aquí nosotros criticamos por muchos años, Paco, cómo se manejaban de repente las elecciones, porque el PRD, por ejemplo, siempre ha sido oposición en varios estados del país, incluyendo Campeche, aunque ahorita estamos en otro contexto. Pero hablando de programas sociales y de padrones, había un poquito más de transparencia, había organismos autónomos que te lo garantizaban y por lo menos te daban vista de qué es lo que estaba pasando y qué se estaba utilizando los recursos, y efectivamente ahora lo que estamos viendo es un manejo faccioso de esa información, lo cual te indica de que lo que se está haciendo ahí desde un inicio tiene un trasfondo político y ahora electoral. Y eso es lo que tenemos que manejar bien como políticos, porque nosotros en el pasado creo que ya hemos aprendido lo bueno y lo malo, y ahora nos toca resolver nuestro presente, como te dije hace un momento. Y en el caso de Morena, pues la verdad que yo en lo personal estoy tratando de visualizar cómo va a trabajar Morena y cómo va a seguir pretendiendo influenciar en el padrón, porque sí influencia en la gente, sí trata de jalar, de vender sus programas sociales, pero no se vale lucrar, Paco, con la gente más jodida del Estado, con la gente que recibe algún tipo de beneficio, y como mal llamado los llamó Andrés Manuel López Obrador, que les iba a dar sus croquetas. O sea, me parece que además tenemos un Andrés Manuel que está totalmente desdibujado en el país y en el Estado, y eso no debe pasar, Paco. Ya yo creo que, como dice también Andrés Manuel, parafraseándole, ya chole con Andrés Manuel, ya chole con el manejo de sus políticas públicas en el país. Y esto en Campeche, como he mencionado mucho y reiteradamente, tenemos que blindar nuestro Estado de esa situación. Y lo bueno, Paco, y lo digo abiertamente, con mucha responsabilidad, en la pre-campaña he notado la aceptación de esta coalición. He notado la aceptación de sus representantes, de los candidatos que están haciendo y que pudieron hacer pre-campaña, y eso también me da un poco de tranquilidad. Por eso en este momento, en este proceso de intercampaña, estamos trabajando para eso. Sabemos de los retos y los desafíos que hay, como por ejemplo el de ir contra el gobierno federal y sus programas sociales, pero también sabemos que la gente ya sabe cómo se las gastan estos políticos, que somos parte de ellos, porque somos políticos también, pero también hay políticos buenos, hay políticos malos,
pero tenemos que seguir trabajando, Paco. Oye, a mí lo que me preocupa, Pepe, es que si tienen claros los tres partidos coaligados en esta alianza, si tienen claro que son oposición, porque como Claro, el PRI es el que sí. es el gobierno del Estado actualmente, pero en realidad, en un estado como Campeche, donde la votación es el 0.04% de la nacional, y donde el presupuesto formal de la federación se convierte en, pues, básicamente en el mástil que mueve al barco, Ujú. yo sí creo que al menos en el espíritu de cuerpo tendrían que tener claro que son oposición realmente. Sí, sí somos oposición, lo tenemos muy claro y fíjate Paco que nosotros perredistas hemos sido oposición por muchos años. Sabemos de qué se trata, sabemos cómo son los procesos electorales y por lo tanto estamos preparados para este embate del gobierno federal. Y por eso tan es así que nos hemos podido detectar las problemáticas que dan el dar a conocer estos programas sociales en pleno proceso electoral. Pero Paco, mira, ¿qué Te perdí.